Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en el día de hoy, 11 de noviembre de 2020. Damos inicio a nuestra celebración siendo las 8:30 en punto. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta de un santo obispo francés, San Martín de Tours. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Con humildad y arrepentidos, pidamos de corazón al Señor el perdón que necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo. Nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdad, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te salvó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Jesús con estos 10 leprosos está lleno de detalles que indican las prácticas y las costumbres del pueblo judío en la época. De hecho, los leprosos mismos se aislaban porque tenían la plena conciencia de que su enfermedad les causaba una cierta impureza, no solo la de la enfermedad que era altísimamente contagiosa y muy difícil de controlar en el momento, sino también por las leyes de Moisés, por toda la legislación del Antiguo Testamento, una impureza que podemos llamar legal. Ellos sabían que estaban mal delante del pueblo judío, delante de la sinagoga. Cuando tienen este encuentro, Jesús parece despacharlos demasiado fácilmente. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Estamos hablando, evidentemente, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es decir, ellos ni siquiera podían acercarse a ellos. Sin embargo, pensaron tal vez que iban a ser purificados mediante las abluciones que tenía el pueblo judío por costumbre. De todas maneras obedecieron. Y en el camino de su obediencia, en el camino hacia el satisfacer lo que era más legal, es decir, de cumplir con la ley de Moisés, de pasar por rituales de purificación para que no fuera de pronto el pecado suyo la causa de su enfermedad, en el camino quedan curados también físicamente. Y entonces se dan cuenta que habían acudido al que era. Habían acudido de verdad al que podía salvarlos, al que podía curarlos.
Solo uno se devuelve y era un extranjero, uno que no le ponía tanto cuidado a la ley antigua, pero que podía vivir con entusiasmo lo que le pasaba, inclusive su propia curación. Cuando Jesús lo recibe, reclama la falta de gratitud de los otros, pero a este le dice la frase que nosotros tenemos que aprender hoy: tu fe te salvó, anda, vete, como quien dice, sigue tranquilo tu camino. Tu fe ya te salvó. Tu fe vale más que todos los rituales, tu fe. Por lo tanto, en este contexto tenemos que mirarnos nosotros mismos. El Evangelio no ha sido escrito solamente para que tengamos relatos antiguos piadosos. El Evangelio está escrito y en él su autor principal, que es el Espíritu Santo, vive de tal manera que en esos leprosos estamos ustedes y yo. Yo soy uno de ellos. No sé si seré de los que no reconocen y prefieren hacer las cosas de manera legalista. No sé si seré uno como el que retorna, pero sí sé que mi carne está carcomida por el pecado, pero sobre todo mi relación con Dios está leprosa. Soy como uno de ellos. De hecho, me parezco a todos los enfermos que acudieron a Jesús, porque tengo dificultades mucho mayores. Soy tan sordo que no oigo la palabra de Dios, quizá aún predicándola todos los días. Estoy tan incapacitado para hablar que no transmito adecuadamente el mensaje que tendría que ser solo el mensaje del amor infinito con que Dios me cubre a mí. Estoy tan paralítico e impedido que ni siquiera camino por los caminos del Señor, sino que me detengo y me enredo en mis propios asuntos. Soy manco y tan impedido para trabajar que el reino de Dios no progresa entre mis manos. Pero también podría estar endemoniado y hasta ciertamente leproso, porque veo cómo en mi existencia hay una enfermedad que destruye y que hace impuro y que no trato de resolver como debería. Los relatos de milagros del Evangelio son, por supuesto, la historia de lo que aconteció, pero como lo vemos por varias de los procedimientos que hace Jesús, como en el día de hoy, lo que Jesús quiere devolver con la salud física, ciertamente, es esa otra salud que yo descubro hoy, que tengo que buscar y que pedir humildemente. Mi pecado es mi lepra, y el fastidio que me produciría esa enfermedad en mi cuerpo o en el cuerpo ajeno, ese debería producirme mi propio pecado, pero no para quedarme revolviendo el sentimiento, sino para reaccionar en la fe. Hay uno que puede curarme, y ese es Jesús, de tal manera que acudo a Él y le entrego mi fe. La fe no es una actitud contraria al ritual. De hecho, estamos oyendo esta palabra en el rito más precioso que tenemos los creyentes, que es la Eucaristía. De tal manera que la contraposición aquí no es entre rituales y creencias y fe. Aquí se trata entre la actitud del corazón, que a veces quiere cumplir con 3 rezos por ahí, o una oración encadenada que dice que si la manda a 10 personas tiene en 10 segundos un milagro, a ver si soy más de esos, o soy más bien de los que reconocen a Jesús siempre presente, se abrazan de Él apasionadamente y saben que entre sus brazos todo se resuelve y nada sigue igual. En la primera lectura San Pablo hablaba de eso. Invitaba a Tito, a uno de los obispos que San Pablo ordenó y dejó al frente de una iglesia. Le enseñaba cómo enseñar a su gente.
y le hacía verse a él entre el número de los pecadores. Es que nosotros éramos así. Pero recuérdalo, Tito, recuérdalo, creyente, fue porque encontramos a Jesús, por lo que salimos de todo este estilo anticuado y feo de vivir. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida, de la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame en pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor Dios, estos dones que alegres te ofrecemos en honor de San Martín, para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed
todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Tours y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y esperanza, digamos ahora al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, a recibirlo en el cielo por el amor de Jesucristo, Hijo de Dios, operando el Espíritu Santo, líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les aseguro que cada vez que hicieron esto con uno de mis humildes hermanos, lo hicieron conmigo, dice el Señor. A quienes nos siguen por las redes, los invitamos ahora a hacer su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Que el banquete celestial del Señor nos conceda el Espíritu, nos conceda la perfecta concordia con tu voluntad, para que así como San Martín te fue obediente en todo, de la misma manera nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden la invitación para esta tarde, a las 6:30 en punto, nuestros coloquios espirituales. Estamos ya concluyendo el comentario al Sermón de la Montaña y ya vamos bien avanzados en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Así que los invitamos para compartir con nosotros ese momento, 6:30 de la tarde, hoy. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.